desde el ayuno 17 de Tammuz y comienzan las 3 de semanas de Ben Hametzarim, de estar en un estrecho en la parte de las condiciones de Din y Gesed. 3 semanas que la situación del pueblo de Israel está en estrecho y hay que cuidarse un poco más de normal, porque hay días que son Gesed y otros días que son Rahamim y otros días que están mezclados. Queremos entender el porqué de las cosas. Pero antes vamos a mencionar lo que dice Maimónides referente la razón del ayuno y qué podemos o qué debemos lograr, qué metas tenemos en el ayuno para poder aprovechar el día y tener buen resultado y no solamente sufrir, no comer, no beber, estar débil todo el día. Son días de mucho calor acá, en todo el mundo quizás, casi. Y esto es lo que dice Maimónides. Hay días en el calendario hebreo que todo el pueblo de Israel ayunan. ¿Por qué ayunan? Por las desgracias que le ocurrió en estos días. Con el objetivo de despertar nuestros corazones y abrir los senderos, los caminos del arrepentimiento. Y será como recuerdo de las acciones malas y las acciones de nuestros antepasados que eran y que son como nuestras acciones, hasta que las acciones causaron los días tristes del sufrimiento. Y a través de recordar estos días y arrepentirse de lo que ocurrió y mejorar nuestros caminos, podremos parar el sufrimiento. Este Maimónides es un resumen de el objetivo del ayuno. La idea, el profeta dice, la idea de Hashem no es castigar al pecador. La idea es educar, despertar el pensamiento, el conocimiento, explicando qué pasó y por qué pasó y qué puedo hacer para mejorarlo. Ahora uno puede decir, ¿qué quieren de mí? Yo no estuve en la época de Bet HaMikdash, que se destruyó el templo. Yo no estuve en la época que hacían idolatría. Yo no estuve en la época que había odio entre hermanos, la época de Rabbi Akiva. Pero no es verdad eso. Rambam lo dice claramente. Que las acciones de nuestros padres son igual como nuestras acciones. Porque si mejorábamos, ya teníamos el templo en nuestra mano, la situación del pueblo era mucho, mucho mejor. Y en esta guerra lo vemos muy bien, cómo estamos divididos en Israel. Izquierda, derecha, en todo el mundo, pero en Israel se nota más. Contra, favor, lo que hace uno no vale. Siempre hay oposición de lo que hace uno. Lo que dice Rambam acá, ¿cómo es posible entenderlo? Yo estuve en la época de la destrucción del templo. Yo no estuve, yo no nací todavía. 1946 años. Yo no estuve allá. ¿Por qué tengo que corregir? ¿Qué yo hice? Dice Rav Kook un concepto muy interesante. Dice, de la misma manera que se trajo la desgracia, el opuesto de la cosa hay que hacer para parar
la desgracia y cancelarlo. Es decir, primer templo de Jerusalén, la Gemara dice, se destruyó porque pecaron 3 pecados lo más grave que hay: idolatría, adulterio y matanza sin justicia. Es difícil entender. Pueblo de Israel en Jerusalén, no podemos creerlo, pero sí lo hice. Jeroboam ben Nabat, el rey, lo hizo, el rey judío. Menashe Amelech, el hijo de Hizkiyahu Naví, Hizkiyahu Amelech, también hizo idolatría. Y Hashem ofreció a Jeroboam ben Nabat, le dijo: ok, hiciste lo que hiciste, te extiendo mi mano, tú y yo y el rey David, hágate Shuvah, vamos a caminar en paraíso. Una oferta excelente de Todopoderoso a Jeroboam ben Nabat. La Gemara dice, Jeroboam le dijo: sí, pero quiero saber quién va a caminar en la cabecera. ¿Quién primero? Hashem me dijo: no tienes vergüenza. Te estoy dando la mano para hacerte Shuvah. Eres un rey. Eres un rey. Y no aceptas. Todavía el orgullo que le llevó a hacer idolatría todavía existe. Increíble. No podemos pensar cómo un rey actúa así. Hoy los políticos no religiosos no hacen idolatría. Hacen otras cosas, pero la idolatría, que es lo más grave. Entonces, el primer templo se destruye porque eran idólatras. El pueblo judío pecó. Hacía adulterio y se mataba uno al otro por nada. Tomaba la justicia a la mano. Muy grave, lo más grave que hay en la Torah. Y con todo eso, se destruyó el templo, salieron al exilio, murieron miles de judíos, se degollaron y su sangre se puso en el río de Jerusalén, que se convirtió todo rojo, según la descripción del profeta Irmiao. Pero con todo eso, duró 70 años del exilio y Ezra y Nehemías regresan a Jerusalén, traen el pueblo a Jerusalén nuevamente, organizan el pueblo, hacen Torata y Ohasin, quién es Cohen, quién es Leví, quién es Mamzer, todo. Empezaron a levantar el pueblo de la nada, de lo más bajo, construyó el segundo templo y duró como 420 años. Entonces, todo bien. Y de repente, una generación de mucha Torah, Rabbi Yohanan ben Zakkai, una lista entera de gran sabios. Pero Hashem desea salirse del templo de Jerusalén. Deja al enemigo romano entrar allá. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado? Eran todos tzadikim, con mucha Torah había allá. Pero faltó lo que todos sabemos: amor entre hermanos. Amor, y el amor trae respeto. Se perdió el respeto entre todos. Mucha religión, mucho estudio de la Torah, mucho yeshivot, pero sin respeto no vale. Y ahí se destruye el templo en la mano de los romanos y llega el pueblo de Israel de salir nuevamente al exilio después de sufrimientos enormes y matanzas. Hasta hoy, cerca de 2000 años de exilio. ¿Por qué el primero duró 70? Y el segundo el exilio segundo todavía está durando cerca de 2000 años. La diferencia es que el primer templo
La generación del templo entendió que no podemos ser judíos con idolatría. No podemos ser judíos con adulterio. No podemos ser judíos con matanzas, sin justicia. Todo esto nos tomó el templo y nos mandó al exilio y mató mucho. Entendieron que no es el camino de Hashem. Hicieron Teshuvah con Ezra y Nehemías, empezaron nuevamente. Hashem perdona. Segundo templo, todavía no estamos listos para el tercero, parece. ¿Por qué? Parece ser que no podemos entender que la única manera de regresar a Jerusalén es a través de corregir el error grande del odio gratuito que había. Hoy hay amor gratuito en el pueblo judío, en las comunidades, en Jerusalén, en Israel, en todo el mundo tenemos amor gratuito, o todo es egoísmo. Lo mío, lo tuyo, lo tuyo. No hay hermandad, se perdió todo. Y por lo tanto todavía estamos en situación muy fea. Hay cosas buenas en esta generación. Se nota que estamos mejorando, pero muy lento. Hay mucha gente que no eran observantes de la Torah y lo son ahora. Y están. Hay muchas familias que nacieron en kibbutz y ahora son religiosas. Pero no es suficiente religioso. No es suficiente cuidar la Torah. Lo más importante es hermandad, amor gratuito, y no estamos logrando. En vez de ver la abundancia que hay en el mundo. Antiguamente los judíos eran pobres en todo el mundo, eran pobres. 80, 90 años atrás no había mucha plata. Hoy hay abundancia, en América hay mucha plata, en todo el mundo hay plata. Muchos ricos y judíos ricos. Es una abundancia, una bendición. Pero esto nos da razón para tener amor y respeto al prójimo. Si no, todavía estamos lejos. ¿Que yo puedo corregir el mundo? ¿Cuánta gente yo conozco? 100, 200, 300. El mundo tenemos 16 millones de judíos en el mundo. Tiene comunidad reformista 5 cuadras de nuestra sinagoga. Entonces, ¿qué hacemos? Tú ves que en Kippur llegan con el auto. Tú ves que el rabino de ellos maneja en Shabbat. ¿Qué hacemos? ¿Le amo así o le odio así? ¿Qué hago? Estamos confundidos. Si él viene a mi... Usted como rabino que nació en Jerusalén y es marroquí, una casa de Torah, y bota todo y se hace reformista, se llama Kofer y Kofer no puede cumplir minyan. Reniega la Torah de Gemara y Torah. Hace solamente los bases y símbolos. Así vamos a traer Mashiach. De una parte él se comporta mal con la Torah. De otra parte yo no puedo amarlo. Es difícil para mí amarlo. Porque está destruyendo el pueblo a través de su acción. Si él tenía sinagoga reformista y él venía caminando y la gente poco a poco lo enseñaba a Torah, podía un día hacer cambio, no le importa nada. Y esto es lo que duele. Y piensa que él tiene razón y nosotros somos los fanáticos, los extremistas. Y con todo eso, no debemos de pelear y no peleamos. Pero es difícil amarlo. La verdad que no hay obligación de amarlo, Baitón. Como dice la Torah, Beafta le raja kamoja, había que decirse que se claro gadol la Torah. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es prójimo? En cualquier idioma la palabra prójimo significa uno que es parecido a ti. La Gemara explica, tienes que amar a la persona que se parece a ti en la fe, que cumple algo. Pero en esta generación hay que abrazar a todos.
Mucha gente en Bogotá de la juventud que había 15 años atrás cuando estuvimos allá, hoy son en el Colel. Hay uno que era de la Shlomo, el piloto, que era de la comunidad alemán, que está muy alejado de la Torah. Hoy es Avrech en Yeshiva con 4 o 5 hijos. Con la actividad que teníamos allá para la juventud todos los lunes. 3 horas de Torah. Entonces, el abrazo ayuda. El cariño ayuda, incluso que tú sabes que no está en el camino correcto. Nuestra misión es ser enfermera y doctor, dar inyecciones de amor al mundo para que seremos ejemplar para otros. Todo esto cuando no viene a mi territorio para perjudicarme. Si viene hay que cortar. Pero todo el tiempo que no te molesta, hay que dar y dar y dar amor hasta que uno entiende. Les voy a contar una cosa que me ocurrió en Chile por 35 años atrás. Me mandaron de la agencia judía, no sé si le conté a usted o no, para hacer kosher para 6 meses. Kosher, el colegio que era Taref, Chile. Habían 2,000 alumnos comiendo Taref diariamente. En el colegio judío, el único colegio de Santiago de Chile. Había ahí un rico sobreviviente del holocausto, una pareja muy linda, una familia muy linda, Boratzaner, Kohanim. Y él me contó, ya cuando era ahí tenía como 80 años, se hizo rico él. Dijo, rabino, yo no puedo entender cómo colegio hebreo, judío, está comiendo taref. No puedo entender. Mi meollo no lo recibe. Estamos en el holocausto, sufriendo, muriendo de hambre y jamás comimos taref. Y acá, cuando hay opción de hacer kosher y no nos importa kosher, él puso en aquel entonces $100,000, dio al colegio de donación, construyeron un colegio nuevo, yo doy $100,000, que era mucha plata en aquel entonces. Una condición, yo dono la cocina que sea kosher. Y la aceptaron. Pero ¿quién lo va a hacer kosher? Él trajo de Israel con la agencia judía y hicimos el colegio kosher. Este kosher hizo maravillas hasta hoy. Chile era comunidad muy lejana de la Torah, incluso los sefaradín, que no existe muchos reformistas sefaradín. En Chile los sefaradín eran reformistas, muy lejanos. Se perdió todo. Empezamos a hacer kasher. Hoy Chile es una comunidad ultra ortodoxa con muchas familias que cuidan Torah y mitzvot. Muchas, no pocas. Y fue una revolución allá. El kasher, el Zohar dice que influye sobre la antena judía. Cuando uno come kasher 100%, no kasher como si así. Kasher que el shochet es bueno, que sacaron la sangre de ahí, que no se mezcla con leche, que se cocina correcta, todo el proceso de A a Z. Esto influye sobre la persona y le abre las antenas para aceptar Torah. Cuando no es kasher, puedes dar la clase más bonita del mundo, no va a funcionar, porque las antenas judías están cerradas, están tapadas. El Rambam tiene una historia de este tema y le mandaron una carta de una ciudad en España, pienso que era España, y le dicen, rabino, nuestra juventud está preguntando preguntas raras de fe. Jamás teníamos esto acá. Los dijo enseguida, chequean el shohet, está mal. Rambam no estuvo ahí. Él sabía que si algo en la Torah no funciona, un judío normal tiene alma. Él acepta la enseñanza, se mejora, tiene deseo. Si no, están tapadas las antenas de recepción de la Torah. Los rabinos tenemos shohet, tenemos rabinos, tenemos todo. No sé, no, que tiene o que no tiene. Te digo que algo en la carne no es kosher. Chequean. Y Rambam, una autoridad así,
que Rambam en esta autoridad, Rambam como gran autoridad, le hicieron caso, chequearon el sistema, encontraron que Rosh Hashanah estaba degollando cuando estaba temblando y fallaba la shejitá y daba a comer a la gente taref, nevelot o trefot. Entonces, esta generación, se perdió una generación ahí en esta ciudad que le preguntaron, corrigieron y se volaron las preguntas. Me llamaron una vez de Bogotá, del colegio, antes de un año o un poco más. Es de rabino. Estamos dando y dando y dando y no hay mucha gente que se acerca. ¿Qué pasa acá? Quizás usted estuvo acá y sufrió con la gente, le hicieron mal y no está perdonando, está makpid. El rabino ahí me llamó, el colegio, con otra persona. Dos, con Henry Abad. Y le dije, mira, ¿estoy dolido? Sí. Lo que me hicieron me duele. ¿Perdono a la gente? No, pero no a la comunidad. A la comunidad no te quede nada conmigo. Son unas familias que no los perdono porque no merecen perdón. El que destruye a Torah no merece perdón. Entonces, con gente que de este estilo, que ven que la Torah está creciendo y lo están parando todo, intentan un rabino y otro rabino, otro rabino. ¿Por qué no chequea usted? Usted no está bien, un rabino. Ya cambiaron muchos rabinos en Bogotá. ¿Por qué no te preguntas a ti mismo? Quizás usted es el problema, no el rabino, como piensas. Porque ya se cambiaron muchos rabinos. Desde Rabino Shaharabani habían 6, 7 rabinos. El colmo. Uno culpa a otro, pero no culpa a él mismo. Rav Kook dice, queremos mejorar la situación, hay que trabajar uno al otro para entendernos mejor. Vamos a sentar y hablar. ¿Qué no te gusta? Pero no quemar todo. No destruir familias. No humillar familias. Y esto es lo que pasó en estos días que estamos en ellos. 3 semanas hecho. 3 semanas que el din está en tensión, la justicia, el rigor celestial está en tensión y no podemos seguir de esta manera. Y así explican nuestros sabios que hay motivo por qué en este día pasó lo que pasó. Son días de malas energías, los 2 ayunos y las 3 semanas. Si usted abre un calendario cabalístico, todo es negro allá. No hay energías buenas. Y por eso en este tiempo hay que aumentar el estudio y intentar aumentar el amor propio uno al otro. Primera cosa que ocurrió es cuando Moshe Rabenu bajó del cielo con tanta emoción después de 40 días que estuvo allá. Moshe ve el pueblo de Israel con un ídolo, el becerro de oro. Todavía no hizo nada. Todavía no hizo nada Moshe Rabenu. No botó las tablas, no los echó, no los tiró de sus manos, no los soltó. Pero cuando vio Moshe Rabenu que están bailando y gozando, el Targum lo llama Jinga, hacía mucha fiesta de la idolatría, ahí no pudo más. Y hay un diálogo interesante entre un midrash que dice lo siguiente: en la hora que Hashem le entregó la Torah, los 10 mandamientos de Moshe Rabenu, ellos se
se alzaban solo, Moshe solo agarraba allá, que son pesadas. Cuando Moshe bajó y se acercó al pueblo y vio el becerro de oro, las letras sagradas de los 10 mandamientos volaron de las tablas y de repente las tablas se quedaron pesadas. Las letras, con su energía espiritual, hizo todo fácil. Las tablas no eran pesadas, solo salieron, volaron las letras, se hizo pesado y Moshe entendió. Y Moshe se enojó y se volaron las letras, es decir, que no hay energía, hay solamente piedra acá, y lo botó. Botó las de las tablas. Tenía mucha alegría cuando bajó con las tablas. Cuando vio que el pueblo de Israel exageró con idolatría, dijo Moshe, si los doy las tablas de la ley, ya están pasando sobre no tener otro Dios. Si no los doy, todavía no recibieron las tablas. Lo hizo por el bienestar del pueblo, si no, se acababa el pueblo. Los ancianos del pueblo, cuando vieron a Moshe así, corrieron detrás de él. Moshe agarra de una parte de tablas, ellos agarran de otra parte como pelearon. No querían darle, tirar, botar las tablas. Ellos entendieron que es un mensaje importante. Es la base de nuestra Torah, Rav Saadia Gaon sí dice. Pero Moshe era muy fuerte más de ellos y lo tomó y lo botó. Así dice Moshe. Y Hashem, ¿qué dijo a Moshe? Hizo una confirmación. Dice lo siguiente. El Midrash dice que Hashem le dijo, Moshe, Yeshar Koach, Sheshabarta, que tenga bendición que rompiste estas tablas de la ley, no lo merecen. Mira qué diálogo acá. Rompo, no rompo las tablas, y si rompo, ¿por qué? Y si rompo, ¿por qué no? Dice el Midrash un ejemplo. ¿A qué se parece eso? A un rey que se casó con una reina y la hizo un contrato que Tubal la hizo todo bien, lo máximo lo da. Y envió, después de unos días, envió el contrato a la casa de la reina, al palacio, pero se enteraron los mensajeros que la reina falló, hizo mal contra el rey. Tomaron el contrato y lo rompieron y lo tomaron a la basura. ¿Por qué? Dicen mejor que no vea el contrato. Así no sabe lo que es prohibido o permitido para oír. Así fue el pueblo de Israel. Moshe dice, así quiero que el pueblo de Israel no tenga las tablas en la mano para que no fallen. Entonces, en este día 17 de Tamuz, como es sabido, lo hablamos muchas veces, se rompieron las tablas de la ley. Las tablas que eran conexión entre cielo y tierra, el contrato, la promesa, lo del reglamento básico. Como dice Rav Saadia Gaon, que los 10 mandamientos es el resumen de toda la Torah. Toda la Torah sagrada es un resumen de ella. Entonces, como que la Torah, el contrato, se canceló. No quiero esto, pueblo. Y si Moshe no ruega a Hashem y no amenaza, entre comillas, a Hashem, no podían llegar, no podíamos ser pueblo. Hashem se hartó de nosotros. Esto es la primera cosa que ocurrió en el... Ahora, la pregunta es, era una generación buena. ¿Qué significa buena? Con mucha sabiduría. ¿Por qué se le ocurrió esta cosa? El Midrash dice que Hashem quiso que pase esta cosa.
¿Por qué? Para dar chance a la gente de hacer teshuvah. Se castigaron a aquellos que hicieron el mal, pero el pueblo de Israel hizo teshuvah. Hizo teshuvah y Hashem quería abrir la puerta para dar a la gente, de entender a la gente. Mientras dice que siempre hay, la puerta de Hashem está abierta. No importa el nivel, no importa el pecado que uno hizo, siempre la puerta de Hashem está abierta. Segunda cosa que ocurrió en el día como mañana, por eso ayunamos, se canceló el sacrificio en Bet Hamikdash. En la época del primer templo, tomó tiempo, como un año y medio, hay que dicen más, entre que rodearon Jerusalén hasta que se destruyó. Y entonces, de mientras que hacían, tenían extra animales para hacer sacrificio diario. Y después pagaban a gente soborno para que meten del muro, meten por lo menos unos al día y pagaban bien. Todavía podían hacer todavía sacrificio. Cuando llegó el día 17 de Tammuz, se fue a recoger el sacrificio con plata y ya no había más. Entendieron que la oscuridad se está acercando, que el mal está llegando. Era un proceso, step after step. Y cuando vieron esto, entendieron que están yendo a lo más grave de perder la casa. Otra cosa que ocurrió en el segundo templo, en el 17 de Tammuz, se rompió el muro de Jerusalén y entraron, y 3 semanas después se quemó el templo, destruyó el templo, se profanó el templo. Todo esto ocurrió en el 17 de Tammuz. Otra cosa ocurrió, ¿sí? Que Apostomos era un jefe de ejército romano, de Roma, del Imperio Romano. Tomó la Torá y en lugar público donde había muchos judíos, quemó la Torá para desanimar decir o entender, están acabados, están perdidos, no luchan. Hay discusión en nuestros sabios, ¿dónde fue eso? Hay quien dice en la ciudad de Lud, que había una comunidad importante. Hay quien dice en Tarlosa, otro lugar allá. Y cuando los judíos vieron todo lo que ocurrió, empezaron a perder fuerza y esperanza y fe incluso, hasta que levantaron las manos y perdimos lo más importante para nuestro pueblo. Perdimos a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Que Baruch Hashem, hoy estamos regresando poco a poco. Y una ventaja tenemos, la tierra de Israel está en nuestra mano, pero todavía no estamos limpios de problemas. No estamos liberados de angustias. Todo esto ocurrió en un día como mañana y por eso ayunamos. La última cosa que ocurrió es que se puso un ídolo, Apostomos, puso un ídolo en el lugar más sagrado de nosotros. Yo digo siempre, si alguien va a poner que ve la Torah Haz Shalom, solamente una cruz, que no es idolatría, pero es símbolo de idolatría, ¿qué va a hacer la comunidad judía? Un escándalo. No vamos a permitir de ninguna manera, tenemos un poco de fuerza ahora. En el Bet Hamikdash, segundo templo, Apostomos tomó
tomó el ídolo, el lugar más sagrado de Jerusalén, que solo el Cohen Gadol podía entrar allá en el día de Kippur. De Azar a Karev Yumad, el que se acercaba allá en este día, moría. Nadie lo tocaba. El espíritu, la santidad del lugar le quitaba el alma. Un Cohen que no era puro moría. En el segundo templo moría muchos Kohanim porque no eran puros y no eran Kohanim originales. Comprar y por lo tanto entraban al lugar más sagrado, morían. Y lo tenían que sacar con una cadena que la amarraban en su pie. Resumen de todo eso es la palabra reflexión, como dice Maimónides. ¿Qué cada uno de nosotros puede hacer para aumentar amor? Amor gratuito. ¿Qué podemos hacer para enseñar a otro este amor y enseñar Torah a otro? Dice la Gemara que uno no debe enseñar Torah solamente a sus hijos, a los hijos de sus amigos, a cualquier. Aprovechar el tiempo, venirse a la sinagoga temprano, toma uno de allá, vamos a Mishnah, Gemara, Halajá, Midrash, lo que sea. Enséñale, estúdiale. Es la única manera de regresar al Jerusalén con Bet HaMikdash construido, con un pueblo unido, con 12 tribus, con un rey como el rey David, rey Salomón. Que rey Salomón llegó en Jerusalén, cumplió el pasuk en Mitzion, Tetze Torah, Ol Barashem Yerushalayim. La Torah salió de Jerusalén en la época de rey Salomón. El rey Salomón enseñó a todos los reyes del mundo cómo manejar su gobierno, su reinado. Es increíble. Esto es nuestro sueño. Que no habrá más guerras. Que convierta, como dice el profeta, que conviertan los instrumentos de guerra a instrumentos de agricultura. Construir, traer bien al mundo, abundancia y no guerra. Y ojalá, ¿verdad, Hashem, que se cumple con nosotros la palabra del profeta Zacarías, que los 4 ayunos están conectados con la destrucción del templo, que mañana es el primero, se convierten en día de alegría y gozo. Buenas noches.